Tenemos un tema bastante escabroso esta noche y bastante complicado, pero además muy interesante. Y vamos a escudriñar profundamente la Biblia para poder sacar a la luz uno de los misterios más grandes que tenemos en no solamente la Biblia, sino también en el mundo moderno. Preguntas de periodistas, preguntas de escatólogos, de teólogos, de filósofos, de politólogos que están tratando de poder discernir y tratar de acercarse más a las escrituras. Hace algunos días mi esposa y yo estuvimos platicando con una persona, me reservo su nombre, de mucha influencia en Estados Unidos. Él es latino de origen y desde luego no cristiano. Fue una comida en la que me tocó sentarme enfrente de él y comenzó a bombardearme con preguntas. Oiga, ¿por qué esto y el otro? ¿Y qué piensa usted ahorita de criptomonedas y de la caída del dólar, la economía, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera? Y lo que más me sorprendió fue la impresionante ignorancia que tienen las personas no cristianas por carecer de la información y la revelación de las Sagradas Escrituras. Así que tú puedes platicar con un médico y pues abarca toda su conversación alrededor de la medicina, con un arquitecto y pues desde luego alrededor de la construcción, el diseño, etcétera, etcétera, con un ingeniero, con un dentista. Y así cada persona en su profesión pues casi se hacen unos expertos, ¿verdad? Pero cuando estamos tratando de abarcar ya temas que, que están alrededor del mundo, que están sacudiendo al mundo, como la economía, el clima, la política, la filosofía, las religiones, la gente de veras, de veras, de veras no tiene información. Y cuando comenzamos a compartirles, fíjate que la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, comienzan a abrir los ojos como esta persona que quiero introducir para poder iniciar esta conferencia, pues se sorprendió, me dice, oye, yo no sabía. Yo tenía la opinión que la Biblia pues era un libro religioso y yo fui católico y me salí de la iglesia católica precisamente porque nunca los curas, los obispos me contestaron mis preguntas y creo que todos tenemos el derecho de cuestionar el mundo, por de dónde venimos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, pero nunca imaginé que pudiera la Biblia tener esta información. Así que pues, esta es la hora para la cual nacimos, amados hermanos y santos de Dios. Estamos en un mundo completamente en tinieblas, un mundo completamente absorto solamente en su dinero, en sus problemas, en el placer, en lo que van a hacer, en la economía, pero no están conscientes de que todos algún día nos vamos a presentar a un día del juicio, el juicio final. Nos vamos a presentar ante Dios. Los cristianos perdonados ya por la cruz y el sacrificio de Cristo, pero todas las demás personas en el mundo no tienen conciencia que pueden morir hoy en la noche. Un embolia cerebral, un cáncer que te detecten mañana, un accidente automovilístico. Nuestra vida siempre está corriendo en un hilo. Así que por esa circunstancias la Biblia dice, prepárate, prepárate para encontrarte con tu Dios. Así que pues esta es la oportunidad histórica del cristianismo donde podemos ofrecer respuestas de los ovnis, que ahorita ya volvió otra vez a traerse a colación todo este asunto de los famosos objetos no identificados, voladores, etcétera, etcétera. Y la Biblia tiene respuestas para todas estas crisis y todos estos misterios de la humanidad. Vayamos en primer lugar a ver el versículo o los versículos que vamos a tener como fondo, que van a ser la solidez, la estructura, la cimentación de lo que vamos a compartir. En el libro Apocalipsis, los que la traigan la Biblia, les felicito, capítulo 17, perdón, capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, veamos esto acerca en primer lugar de un misterioso o una misteriosa entidad espiritual que aún muchos cristianos ignoran, que se llama la bestia. Porque cuando hablamos de la bestia, increíble, muchos dicen es el anticristo,
o es el falso profeta, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer descubrimientos en esta noche muy interesantes acerca de la bestia. Dice Apocalipsis 11, versículo 7. Está hablando de, como referencia, como antecedente de los dos testigos que se van a levantar en la tribulación para poder dar testimonio de la gracia de Dios y que el anticristo los va a matar. Y dice la Biblia, Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube, ¿de dónde? La bestia que sube del abismo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La primera pregunta que tenemos que incluir inmediatamente es, ¿acaso la bestia es el anticristo? Porque continuamente cuando la Biblia se refiere, lo vamos a ver en Apocalipsis 13, 17, la bestia que sube del mar, etcétera, etcétera, que se refiere al anticristo. Sin embargo, hay un cuestionamiento bastante delicado. Sabemos que no existe la reencarnación, o sea, esta filosofía y doctrina hindú que establece o enseña que cuando una persona muere, pues regresa a esta vida en la forma de un animal o de otra persona y continúa, si tuvo un karma o una vida mala, negativa, pues va a regresar en un cerdo, en una vaca, en un puerco o etcétera, etcétera. Esto la Biblia no lo enseña y es contradictorio a la Biblia, porque dice Hebreos 9:27, está establecido a los hombres, establecido que muramos una sola vez. Escuchemos esto con atención. Y después que muramos, viene el juicio. O sea, no hay limbo ni para los niños. Esto lo inventó la Iglesia Católica. No hay purgatorio. Esta palabra no existe en las Sagradas Escrituras. No hay reencarnación. Todas estas doctrinas y todas estas enseñanzas son antibíblicas y tenemos ya que comenzar a despojarnos de todos estos mitos, estas leyendas que contradicen las sagradas escrituras. Entonces, cuando la Biblia habla que alguien llamado la bestia va a surgir del abismo, pues vamos en primer lugar a investigar qué cosa es el abismo. Y el abismo es un lugar, ¿verdad?, que se encuentra al lado del infierno. O sea, hay una prisión que es el infierno, otra el abismo, otra el Abadón, donde están los ángeles caídos o principados satánicos que fueron encerrados en el tiempo de Noé. Entonces vemos que la Biblia nos revela tres prisiones oscuras, tres prisiones misteriosas, donde se encuentran los seres humanos, donde se encuentran los demonios y donde se encuentran algunos ángeles caídos. Veamos, por ejemplo, en Isaías, vamos a ver algunos pasajes para poder respaldar todo lo que estamos diciendo. En Isaías 14, versículo 14 y 15, dice la Biblia hablando sobre la caída de Lucifer. Sobre las alturas de las nubes, Isaías 14, 14 y 15. Sobre las alturas de las nubes es Lucifer hablando, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. Entonces vemos nosotros que el Sheol es un lugar y el abismo es otro lugar. Y el Sheol en el Antiguo Testamento era el lugar donde todos los espíritus humanos, tengamos cuidado con esto, no los demonios ni los ángeles caídos, todos los espíritus humanos eran encerrados o descendían, que está en el centro de la tierra, y hasta que llegó Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no existe ninguna revelación acerca del lugar donde iban todos más que el Sheol. Era un lugar misterioso. Esta palabra en el hebreo significa el lugar de los muertos o el lugar de la sepultura. Hasta ahí quedó la cosa. Pero aparece Jesucristo
y nos comienza a correr las cortinas acerca de estos lugares misteriosos en el Antiguo Testamento, no conocidos, inclusive actualmente, por los mismos judíos ortodoxos, estudiantes de la Torá, del Mishnah, etcétera, etcétera. Entonces Jesucristo en el Evangelio de Lucas cuenta una historia acerca de un hombre rico y de una persona que era casi un limosnero que comía de las migajas que aventaban fuera del palacio. Y dice esta historia porque no es una parábola. En las parábolas no existen nombres propios como Abraham en esta historia de Cristo. Y Cristo dice que cuando murieron estas dos personas, tanto el rico como el pobre, descendieron los dos al Sheol. Esta palabra Sheol, cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en el griego, esta palabra Sheol se transliteró o una transliteración del hebreo al griego, del Sheol a la palabra Gena, con G-H-E-N-A, los que lo quieren apuntar, que se traduce infierno o el lugar de los muertos. Entonces Cristo dice que este lugar donde el Antiguo Testamento descendían tanto los buenos como los malos, estaba separado por un abismo entre unos y entre otros, los que estaban en el Gena o en el infierno y los que estaban en el lado del paraíso o del seno de Abraham. Entonces, los que estaban en el infierno no podían pasar, desde luego, al lugar donde se encontraban los espíritus que estaban esperando desde Adán, la resurrección y la muerte de Cristo en la cruz. Muy bien. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la Biblia dice en varios pasajes, Hechos 2, capítulo 4 de Efesios, etcétera, etcétera, que Él desciende al Gena, desciende al Sheol, Jesucristo. En los 3 días que su cuerpo se quedó en la tumba, Él desciende en el Espíritu, 1 de Pedro capítulo 3, donde estaban los espíritus encarcelados, y saca a todos los que se encontraban del lado del paraíso o del lado de Abraham. Recordemos que cuando muere al ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan las palabras que Jesús le dijo? Hoy estarás conmigo, hoy. ¿En dónde? En el paraíso. Y descendió al centro de la tierra. O sea, el paraíso se encontraba en una de las áreas divididas del Gena o del Sheol del Antiguo Testamento. Entonces Cristo saca a todos estos espíritus desde Adán y se los lleva con él al cielo, porque no podían subir al cielo hasta que la sangre de Cristo fuera derramada en la cruz del Calvario. Y de Jesucristo a nuestros días, si tú eres cristiano y mueres hoy en la noche, inmediatamente no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, nos vamos directamente a la presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo en segunda carta a Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y dice en Filipenses capítulo 1, porque para mí el morir es ganancia, ya que si me quedo en el cuerpo, pues ojalá que pueda seguir sirviendo a Cristo, pero el momento que yo muera estoy en la presencia de mi Salvador. Así pues, esto es importante para que entendamos la diferencia entre el Sheol y que era el Sheol que estaba dividido en el infierno y en el paraíso o en el seno de Abraham. Muy bien. Entonces, aquí en Isaías 14:15 se nos habla que el abismo estaba junto al Sheol. Entonces, ¿el abismo qué es? Porque dice la Biblia en el pasaje que acabamos de leer que la bestia subirá del abismo. Entonces, aquí vemos que no es un lugar donde los espíritus humanos están, ni tampoco un espíritu humano puede salir del infierno o salir de la condenación para poder otra vez volver a vivir. Entonces, el abismo es un lugar especial de los espíritus demoníacos y de algunos ángeles caídos. Vamos a ver ahora otros pasajes
en Apocalipsis capítulo 9 acerca de la forma como este lugar, el abismo, el lugar donde habitan los demonios y algunos ángeles caídos en el tiempo de la tribulación, se va a abrir. Dice Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella. Esta estrella no es una estrella literal, desde luego, ¿verdad? Que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Inmediatamente deducimos que es un ángel. Y más de 5 veces se menciona a los ángeles con el nombre de estrellas por la luz que pueden ellos emanar o irradiar. Y aquí desde luego que esto es un ángel de Dios, porque Dios le entrega la llave de este lugar, de esta prisión que se llama el abismo, en la quinta trompeta a un ángel que sirve a Dios para que abra esta prisión y salgan. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Entonces no son langostas comunes y corrientes, son entidades, son espíritus, son demoníacos, porque ya vimos que claramente que el abismo era el lugar o es el lugar donde van los espíritus, los demonios. Recordamos el pasaje también de cuando Cristo se encuentra con el demoniado gadareno, ¿recuerdan ustedes? Y que se enfrenta al demoniado gadareno, y entonces le saca 5,000 demonios, y entonces los demonios al salir del gadareno, ¿recuerdan ustedes este pasaje también histórico, real y verdadero? Que al salir le rogan a Cristo y le dicen, por favor, no nos envíes al abismo. Otra vez vemos que el abismo es el lugar donde los demonios iban desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el lugar de los demonios. Y aquí vemos claramente que este lugar se abre y, como dice, con forma como de langostas, suben los demonios para una inundación, un tsunami de espíritus inmundos que cubrirán la tierra. Ya no estarán encerrados. Imaginemos nada más, porque la especialidad más grande, tenemos que aquí recordar, de Satanás y los demonios, su especialidad más grande es atormentar a los seres humanos. Atormentar a los seres humanos. Los demonios y Satanás son especialistas en infringir enfermedades mentales, en atormentarte, volverte loco, provocar suicidios, provocar asesinatos, provocar odio, llenar el alma de amargura, de rencor, porque a través de esto tú no puedes vivir en paz. Una persona amargada, una persona con odio, una persona con rencor, una persona que pierde su identidad, como actualmente el ataque es a los géneros. Ahora vienen los demonios y le dicen a un hombre, tú no eres lo que Dios te hizo, tú eres lo contrario, aun cuando su genética es masculina y la genética de una mujer es femenina, los confunden mentalmente. ¿Y qué pasa con esta confusión? Tormento, pierden su identidad, pierden la brújula. Qué terrible es descubrir que no eres lo que piensas, o que eres otra cosa, que estás en un cuerpo equivocado. Ellos son expertos en atormentarnos, en quitarnos el sueño, en producirnos celos que no existen, en fin, ¿verdad? Cualquier emoción, cualquier sentimiento que vaya en contra de la paz, porque la Biblia dice, la paz de Dios gobierne tu mente, gobierne tus emociones, gobierne tus pensamientos. Y mientras nosotros como cristianos inmediatamente tratemos de detectar que cuando no haya paz es porque hay algo atormentándonos, y tenemos que recurrir inmediatamente a la oración para poder reprender estos espíritus que están continuamente alrededor de nosotros, repito, tratando de
atormentarnos. Entonces vemos aquí en Apocalipsis 9 que el abismo es la prisión de los demonios. Pero vean algo interesante en el versículo 11 del capítulo 9 del Apocalipsis. Versículo 11, y dice así, y tienen por rey, o sea, todos estos demonios en el abismo tienen un jefe. El mundo de las tinieblas está perfectamente organizado y tienen por rey sobre ellos al ángel, ya no es un demonio, aquí ya es un ángel, un principado satánico. Y hay que hacer una gran diferencia entre los principados y los demonios, porque los ángeles caídos no son los demonios son los soldados rasos, los que hacen la guerra sucia, el trabajo sucio de Satanás. Y esto lo explica Efesios 6, versículo 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿se acuerdan? Sino contra principados, gobernadores, huestes espirituales. Esos son los demonios. Los principados son los ángeles caídos que se encargan de gobernar las naciones. Como en Daniel capítulo 10 encontramos el principado de Grecia, el principado de Persia, y México tiene un principado, España tiene un principado. El mundo está completamente organizado por Satanás, por Lucifer, pero los demonios son los soldados rasos. Además, los demonios no tienen cuerpo, los ángeles caídos mantienen sus cuerpos, pero los demonios sufren de alguna forma, perdieron su cuerpo en algún incidente del pasado y la única forma en descansar es entrando a los seres humanos o a los animales. Entonces, el abismo es la prisión de los demonios, tienen un jefe que es un principado satánico y el nombre de este principado se llama Abadón en hebreo y en griego Apolión, que se traduce el destructor. Así que el nombre del jefe de los demonios es destructor. En Juan 10 Jesús dijo, el diablo vino a matar, a robar y a destruir. O sea, la misión de los demonios contra tu vida es tratar de robarte la palabra de Dios, tratar de provocarte emociones y sentimientos negativos que comiencen a hacerte pensar que no eres lo que tú eres y comenzar a tratar poco a poquito destruirte a través de infundir, a través del cigarro, a través de beber Coca-Cola. Así es el veneno más grande que comienza a minar el azúcar, tus riñones, tu estómago, tu páncreas, todo te envenena la sangre, la Coca-Cola, las bebidas Monster, el Red Bull, todo lo que está en el mercado. Ellos son impresionantemente sabios y son es el maestro en el arte del engaño, Satanás. Imaginémonos miles de años atrás conociendo a los seres humanos. Así que todo esto es muy importante para que entendamos la personalidad del anticristo. Y veamos ahora en Apocalipsis 17 otro pasaje que es ya casi el más importante de nuestro estudio acerca de la bestia, que nos confirma, ¿verdad?, que la bestia no es el anticristo. Me adelanto, la bestia es y será un principado satánico que existió en el pasado y que regresará, como lo vamos a ver actualmente, para entrar dentro de una persona humana. El anticristo será un ser humano, no una computadora, no un imperio, porque vamos a ver en Apocalipsis 20 que va a ser echado al lago de fuego. Y a una computadora no le echa al lago de fuego, ni a un imperio tampoco. Entonces, el lago de fuego, ¿verdad?, donde estaba Satanás, el falso profeta y el anticristo, será el lugar también donde será echado la bestia. Entonces, la bestia que viene del abismo, en el abismo no hay seres humanos, hay demonios y principados satánicos. Lo vamos a ver a continuación, corroborado en el capítulo 17. Dice así: cuando Juan se queda expectante ante la revelación de la Babilonia religiosa y que una mujer que montada sobre una bestia con
7 cuernos, 10 cabezas. Se queda así Juan, ¿verdad? Y aquí tenemos que recordar el principio de segunda de Pedro. La Biblia no es de interpretación privada. Siempre que me encuentro personas que no son cristianas, me dicen, bueno, esa es tu interpretación. ¿Cuál interpretación tenemos que hacer caso? Yo siempre les contesto, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. O sea, dentro de la misma Biblia, Dios esconde los códigos, las frases, las cosas que nos confunden y que no hemos entendido, porque necesitamos estudiar más la Biblia. Por ejemplo, Daniel no se entiende sin Apocalipsis, sin Zacarías, sin Ezequiel, y tenemos que estudiar varios libros para poder conjugarlos todos, convergiéndolos en una sola línea y poder ya armar el rompecabezas. Por eso requiere la Biblia de estudio profundo. Así que aquí entonces el ángel le explica a Juan todo lo que Juan no puede entender. Y dice el versículo 7, Apocalipsis 17, versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. O sea, un misterio es algo no revelado en el Antiguo Testamento. Esto no estaba en el Antiguo Testamento, lo de la ramera, lo que vamos a ver. Te voy a decir el misterio. O sea, nada más Dios revela los misterios. No hay nadie más que el Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 2, que nos revela a los cristianos que tenemos al Espíritu Santo las cosas profundas de Dios. Yo te voy a decir el misterio. El misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Pongamos atención. Aquí está la clave. La bestia que has visto, o sea, la que sube del abismo, en Apocalipsis 11 que ya vimos, era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. El Apocalipsis fue escrito hace 2000 años, en el tiempo de Juan el Apóstol. Y hace 2000 años, el ángel le está diciendo hace 2000 años al apóstol Juan que la bestia no existía en el tiempo del Imperio Romano. Porque dice la bestia que era y no es. No es, o sea, durante el tiempo de Juan, la bestia estaba encerrada todavía. Pero ¿qué iba a ser? Que en el futuro iba a ser soltada. Y luego dice en el versículo 11 del mismo capítulo 17, otra vez la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Cuando el ángel le dice al apóstol Juan que la bestia es el octavo imperio o el octavo gobierno, le está diciendo lo siguiente, porque esto, bueno, ya estamos rápidamente, es otro estudio de las 7 cabezas y los 10 cuernos, no los quiero revolver tanto, quiero que duerman y que no se empachen con tanto estudio, ¿verdad? Pero quiero rápidamente decirles lo siguiente, es muy importante. La bestia que está en el Apocalipsis tiene 7 cabezas y representan a los 7 imperios mundiales que a través de toda la historia desde el principio han perseguido de alguna forma y han tratado de destruir a Israel. Y vamos a ver, son Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Cuando Juan existió, había 6 imperios. Roma era el sexto. Muy bien, veamos otra vez el versículo 11. La bestia que era y no es el octavo y es de entre los 7. Aquí mencionan ya 7. ¿Por qué? Porque antes de que el anticristo surja, surgen de los 10 dedos del estatua Nabucodonosor el séptimo gobierno
mucho cuidado con lo que estoy diciendo, pongan mucha atención, que va a ser formado por 10 naciones que representan los 10 dedos del estatua de Nabucodonosor. Entonces, desde el Imperio Romano hasta que surge el anticristo, antes del anticristo habrá un gobierno mundial, donde el anticristo todavía no surge. Se van a unir estas 10 naciones, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12, Apocalipsis 17, y cuando se unan estas 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 7, de una de ellas saldrá el cuerno pequeño, que es el anticristo. Así que mientras no oigamos un G10, el BRICS ahorita, ¿verdad? Es una confederación de naciones, China, Brasil, Sudáfrica, etcétera, etcétera, que ya casi representan el 40% de la población mundial, y tenemos otras agrupaciones de diferentes partes del mundo, pero no es hasta que oigamos de 10 naciones que van a surgir, y de una de ellas surgirá el anticristo. Entonces, este gobierno será el séptimo y el octavo será el anticristo. Entonces, la bestia es el octavo, como lo dice aquí, y de entre los 7 va la perdición, porque surgirá de entre los 10 gobiernos que se formen, y dice Daniel 7, de entre ellos hará el cuerno pequeño o el anticristo. Así pues, ¿quién es la bestia que surge del abismo? Para poder resumir rápidamente, va a ser una entidad espiritual o un principado satánico. No puede ser el anticristo, porque el anticristo no está en el abismo. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo. Y para ser un ser humano tiene que ser condenado y echado al lago de fuego y, ¿verdad? y destruido por Dios en el futuro. Entonces, este principado satánico que ocupó uno de los imperios del pasado, de acuerdo a Daniel 8, que también ya es un poquito más extenso, este principado satánico va a ser el principado que estuvo gobernando el imperio griego, y por eso en el capítulo 8 del libro de Daniel, después de que en el capítulo 2 está la estatua representando la humanidad bajo 4 imperios, 5 imperios que son los dedos de los pies, en el capítulo 7 son 4 imperios, que es el león, Babilonia, el oso, que es Medo-Persia, el leopardo, que es Grecia, y el cuarto, estamos hablando de Daniel 7, el cuarto no encontró al Espíritu Santo ninguna bestia que se le pudiera comparar, porque regularmente cuando hablamos de bestias estamos representando algo cruel, sanguinario, depredador, feroz. Pero cuando ya se menciona en Daniel 7 el gobierno del cuarto del anticristo, ya no hay un nombre que encuentre el Espíritu Santo para poder describirlo. Pero en el capítulo 8 de Daniel ya solamente se reduce todos los imperios a 2 imperios. El carnero, que es medio persa, enfrentándose con el macho cabrío, que es Grecia, chocando el uno con el otro. Grecia o Alejandro el Magno en ese tiempo venciendo a los persas, y de la división del imperio griego, porque el imperio griego, cuando muere Alejandro el Magno, se divide en Egipto, en Macedonia, en Siria y en Turquía, en 4 naciones. Y de estas 4 naciones, de una de ellas surge el anticristo o la bestia, y lo dice claramente en Daniel capítulo 8, que será de la región que ocupaba en el Antiguo Testamento, escuchen esto, las naciones actuales de Siria e Irak. Donde se encuentra ahorita Siria e Irak, en el Medio Oriente, se conoce como la Mesopotamia y la Babilonia antigua. Y Babilonia va a ser una ciudad que va a ser reconstruida y se va a convertir en el centro comercial del anticristo en los últimos tiempos. Así que es maravilloso poder ver todos estos misterios que ya no son misterios para nosotros, porque ya el Espíritu Santo anhela. Hermanos, el Espíritu Santo no nos imaginamos
La cantidad imaginémonos, dice Colosenses 2, que en Cristo están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Así que si tú anhelas la verdad, si tú anhelas tener sabiduría, si tú anhelas conocer tantas cosas que parece que no se comprenden todavía en la Biblia, estudia la palabra, vive de rodillas, busca al Señor en oración, límpiate, porque dice la Biblia, los puros verán a Dios. ¿Y dónde lo vemos? En la Biblia. Así que yo no puedo llegar a la Biblia con un corazón sucio, amargado, sin identidad, atormentado, sin paz, porque el Espíritu Santo no se puede comunicar conmigo. Entonces yo tengo que estar en paz, relajado. Señor, aquí estoy, no tengo nada que ocultarte, examíname, como decía David, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón, para que yo pueda realmente saber que no hay ningún pecado escondido por ahí que yo estoy tratando de ocultar o que porque a ti no te puedo engañar, Señor. Y con esa actitud, como dice Pablo a Timoteo, el propósito de este mandamiento es el de amor nacido del corazón, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Tres características importantísimas para tener comunión con Dios. Un amor que realmente nazca de nuestro corazón. Una conciencia limpia, que me acueste yo hoy en la noche y que no tenga nada que me esté atormentando, que le debo a alguien o que no le pido perdón a mi esposa o que tengo un pecado escondido, pecados escondidos que estoy por ahí tratando de ocultar y que creo que, que Dios me ve. Yo no puedo tener una conciencia limpia de esta manera. Y en tercer lugar, una fe no fingida. ¿Verdad? Que nuestra fe sea transparente, un amor nacido del corazón, porque esta es la forma en la que vamos a ver realmente a través de la Biblia los misterios que Dios tiene escondidos para todos aquellos que le aman y le buscan con todo su corazón.